en un momento en que parecía existir un impasse, en el sentido de que era casi inviable el diálogo, o ha sido casi inviable el diálogo entre el gobierno y la oposición, la constituyente surge como una salida política a un empantanamiento determinado y de una determinada crisis. Muchos creían que la constituyente no iba a tener la convocatoria que finalmente tuvo. La convocatoria ha sido muy importante y significa un espaldarazo al gobierno. Habrá que ver cómo se plantean de aquí en adelante el juego de correlaciones de fuerza. Hubo una movida de la oposición hace unas semanas intentando hacer un referéndum que no tuvo la repercusión que ellos hubieran esperado, porque bueno, fue un referéndum en el que no estuvo muy claro también la votación. Esta votación de la Asamblea Constituyente le da un espaldarazo al gobierno en este intento de diálogo y en esta lucha por la correlación de fuerzas. Habrá que ver qué pasa ya con la instalación de la Constituyente y cómo viene al futuro. Ahora, si la Constituyente no termina siendo la salida que se presenta o que espera el gobierno, podría derivar o podría irse a una guerra civil. Lo que estamos viendo desde el lado de la oposición y desde el lado de la política estadounidense es casi una voluntad de querer ir a una guerra civil. Y eso sería terrible, no solo para Venezuela, sino para toda América Latina. Claro, sin duda han habido situaciones de violencia que todos rechazamos, lo han hecho cada uno de los gobiernos y de los ciudadanos. Situaciones que han llevado a enfrentamientos muy violentos, a muertes. En ese caso hay posibilidades, según la lectura que se puede hacer, de parar esta situación, ¿y de qué depende? Es que justamente la constituyente muestra un vuelco en la correlación de fuerzas hacia el gobierno. Habrá que ver cómo se desarrollan las actividades de la propia oposición hacia futuro. Ya han desconocido la constituyente, pero una cosa es desconocerla y otra cosa es no ir al diálogo. Creo que lo que les va quedando es ir al diálogo en el sentido de que ahora sí se ha volcado un poco la correlación de fuerzas, también en lo simbólico, porque mucho de esto se juega en lo mediático, en lo simbólico, a nivel internacional, se va jugando un vuelco en la correlación interna hacia el gobierno. Pero por lo que vemos, por los anuncios mediáticos a nivel internacional, por lo que vemos del anuncio del gobierno de Estados Unidos y por lo que vemos también del anuncio de la propia oposición, a mí me da la impresión de que ya hay dados echados desde la oposición y que más que conversar, que más que dialogar, al ver que no han podido tumbar al gobierno de Nicolás Maduro, porque tiene un respaldo popular que ahora se vio reflejado en la constituyente, tiene un respaldo obviamente de las Fuerzas Armadas, hay todo un proceso que está siendo respaldado por todo un sector importante de la población, no por toda la población, pero sí por un sector importante de la población. Entonces parece que casi que están buscando, a mí me da la impresión, ir hacia una guerra civil, diciendo prácticamente, si no podemos tumbarlo, vamos a una guerra civil. Y en eso medra Estados Unidos, como ha medrado en Siria o en Libia. Son casos distintos porque además son geografías distintas, pero algunas particularidades parecidas hay en el caso venezolano. ¿Podrán convivir esta Asamblea Constituyente con la Asamblea Nacional? Recordemos que hay una idea, o lo marca la propia Constituyente, de que funcione en el sitio donde hoy funciona la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que hay una Asamblea Nacional dominada por la oposición, y la Constituyente, a la cual la oposición no quiso ir, no quiso participar, tiene presencia en los movimientos sociales. ¿Es posible pensar en convivencia, en competencia, o en la posibilidad de que uno elimine a la otra? Me parece que es inviable, que finalmente la asamblea actual será, primero que ya está en desacato, ya ha sido declarada en desacato, y por otro lado, creo que ya con el funcionamiento de la Asamblea Constituyente va a asumir seguramente los poderes no solo de hacer la Constitución o reformar la Constitución, sino también va a asumir las acciones legislativas, eso no tengo duda. Por eso se planteó, y tal vez por eso había sectores de la oposición, había algunos que querían participar, pero bueno, también era medio difícil participar solos si la mayoría de la oposición no participaba. Y había otros que el temor que tenían justamente de que se diera la constituyente era que ocurriese esto, que finalmente ocurrió, que existirá una mayoría, por lo menos, que apoya al proceso bolivariano.
algunos o una buena parte chavistas, pero otros no chavistas, pero sí que apoyan el proceso bolivariano. Por lo tanto, va a ser imposible, creo, que puedan convivir las dos asambleas. Terminará finalmente cerrándose la asamblea actual. Eso me parece que va a terminar así.